Bueno, vamos con el costo de producción. Se analiza el vínculo entre función producción y costo de producción. En lo que más vamos a hacer hincapié es en el costo marginal, que es con lo que más problema tuvieron, digamos, en el práctico. Supongo que porque no estaba bien explicado, obviamente. Dice que toda empresa es necesario determinar qué cantidad de producción realizar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que más o menos habíamos visto que cuando empezábamos a producir más, no siempre ganábamos más, no siempre la ganancia era más grande, ¿sí? Para tomar esta decisión hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, cuánto le cuesta a la empresa producir cada producto, ¿sí? Cuánto me cuesta producir un par, dos pares, tres pares, cuatro pares. Y por otro, determinar cuánto cuesta producir un par más, ¿sí? Si vengo produciendo siempre 15, ¿cuánto me va a costar producir 16? Para esto lo primero que vemos es el costo medio, o sea, cuánto me cuesta un par teniendo en cuenta todos los que produje. Los costos medios son los que están implicados por unidad de producción. De acuerdo al ejemplo que vimos en el bloque anterior, que era una empresa de zapatos, serían los costos que involucra producir cada par de zapatos. Si por ejemplo, si producir 60 pares de zapatos cuesta 800 pesos, el costo medio va a ser de 33,33. Si estuviéramos en clase les diría cómo llegamos a esos a esos 13,33 pesos. Van a ser los 800 pesos divididos 60. ¿Sí? Vamos con los costos marginales. El costo marginal no muestra el promedio de lo que cuesta producir un par de zapatos, sino cuánto aumenta el costo total cuando una acción se repite una vez más. ¿Cuánto me va a aumentar el costo total por producir un par más? ¿Sí? Vamos con un ejemplo parecido al que vimos nosotros en el práctico. Si produzco 10 pares de zapatos, mi costo total es de 250. Mi costo promedio es de 25, o sea, los 250 dividido 10. ¿Sí? Ahora, si produzco 425, mi costo promedio va a ser los 425 dividido 25 y mi costo marginal va a ser los 425 menos los 250 dividido los 25 que produzco ahora menos los 10 que producía. En el práctico se acuerdan que siempre saltábamos de uno en uno, entonces era dividido 1. En este caso estamos saltamos 15 acá, entonces dividimos por 15. Mi costo promedio es de 17, pero el costo de producir esas 15 unidades más es de 11,6 por unidad. Si saltamos de 25 a 45, vamos a hacer los 625 dividido menos 425, que son 200, dividido 20. Entonces el costo marginal es de 10. 10 cada unidad, mientras que el costo promedio es de 13,8. Seguimos haciendo siempre lo mismo que hicimos en el práctico. La tabla muestra que el costo marginal empieza decreciendo, ¿sí? Primero costaba producir una unidad más 11 pesos, ahora 10, pero acá empieza a subir de nuevo. Y acá ya ni hablemos, ¿sí? Acá ya va por 15. Pasa lo mismo con el costo medio, ¿sí? El costo promedio, costo medio, empieza en 17, baja a 13,80, vuelve a bajar a 13,30 y después sube a 13,57. Al principio, el costo marginal de producir zapatos es decreciente. Cada par de zapatos que se produce cuesta menos que el anterior. Alude a que la productividad es creciente y al incorporar trabajadores se producen más unidades de producto por unidad de tiempo que antes. O sea, si yo tengo 5 trabajadores, produzco 10 pares de zapatos. Y si tengo 15 trabajadores, produzco 20 pares de zapatos, ¿sí? En la misma cantidad de tiempo produzco más unidades. Vamos con el costo marginal de producción. No. Bueno, eso es lo que tenemos de
de teoría de costo marginal, ¿sí? Es más o menos lo que vimos, pero con otro concepto, con otro ejemplo. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que hasta acá vemos de nuevo, costos de producción. Sería cuánto nos cuesta producir una unidad más. Vamos con una pequeña explicación de qué era la productividad creciente o decreciente que vimos al final recién de costos marginal. Si hay 0 trabajadores, hay 0 zapatos producidos. Si hay un trabajador, hay 10 pares de zapatos producidos. ¿Cuántos pares de zapatos produce cada trabajador? Cada trabajador va a producir 10 pares. Ahora, si hay 2 trabajadores, hay 25 pares. Entonces, ¿cuántos pares produce cada trabajador? Cada trabajador produce 12,5. O sea que es más eficiente 2 trabajadores que uno solo, ¿sí? Porque uno solo produce 10, pero cuando son 2 producen 12,5. Si son 3 trabajadores, hay en total 45, o sea que cada uno produce 15. Cuando hay 4 trabajadores se producen 60, o sea que lo mismo, cada uno produce 15. Ahora, cuando hay 5 trabajadores se producen 70. Ya no hacemos 15 cada uno. Cuando hay 6 trabajadores seguimos en 70, o sea que ya se mantiene la misma proporción. Y acá, cuando tenemos 7 trabajadores, producimos 65, o sea que ya bajamos en la producción. Nos empezamos a estorbar y bajamos en la producción. Puede suceder que al contratar más trabajadores la producción no se incremente proporcionalmente. Esto depende de la productividad marginal. Volvemos al concepto de marginal. ¿Cuánto nos cuesta, cuánto ganamos, cuánto producimos con un trabajador más? En este caso es con un trabajador más. La productividad marginal señala cómo se comporta la producción al sumar un trabajador en una unidad de tiempo. Al comenzar a emplear trabajadores, la producción crece. El primero produce 10, el segundo 15, el tercero 20. La productividad marginal será creciente. Al contratar al cuarto trabajador, la producción aumenta, ¿sí? Porque no es que produce 10 como produce uno solo, pero ya no tanto como crecía antes. El cuarto trabajador aumenta la producción en 15 pares, el quinto en 10 y el sexto en 0. Por lo tanto, la productividad marginal comienza a decrecer. Al contratar el séptimo trabajador, la producción total decrece, pasa a ser de menos 5. ¿Sí? O sea, 7 trabajadores producen 65, menos de lo que producía uno solo. ¿Sí? Y el producto total disminuye de 70 a 75. ¿Cómo influye la productividad sobre los costos? La productividad marginal no se comporta siempre igual, que es lo que veníamos diciendo, puede ser creciente o decreciente. ¿Y cómo influyen los costos? Cuando los rendimientos de los trabajadores son crecientes, los costos marginales serán decrecientes, ¿sí? Mientras más alto es el rendimiento de los trabajadores, más bajos serán los costos marginales. Esto quiere decir que cada unidad del producto es más barata. Es más barato producir 10 unidades que producir 5. Ahora, cuando los rendimientos de los costos de los trabajadores comienzan a decrecer, los costos marginales aumentan. Es decir, se encarece producir cada unidad nueva de zapatos. Acá tenemos el ejemplo de recién. Un trabajador produce 10 y el costo es 15, 2 trabajadores producen 15 y el costo es 12, 3 trabajadores producen 20 y el costo es 10. Y acá
4 trabajadores producen 15, vuelve a crecer la productividad marginal, por lo tanto decrece el costo marginal. Crece el costo marginal y sigue decreciendo la productividad marginal y vuelve a crecer el costo marginal. ¿Por qué pasa esto? Porque cada unidad del producto se abarata porque insume menos trabajo, ¿sí? En cambio, al decrecer la productividad, cada unidad de producto encierra más trabajo y por lo tanto cuesta más.